Desolación en San Miguel Los Lotes. Un año después de la tragedia del volcán, regresamos al pueblo que ahora es un cementerio sepultado en la ceniza. Juez Víctor Cruz le pide a la Interpol que ubique y capture a Telma Aldana por el caso de presuntas contrataciones anómalas durante su gestión en el Ministerio Público. A 2 semanas de las votaciones, el Tribunal Supremo Electoral habilita centro de consultas telefónicas y se juramentan voluntarios en el Distrito Central. Partidos refuerzan sus posiciones durante las últimas giras de campaña. Ofrecimientos y contacto con la gente dominan este fin de semana. Ganó la Cámara de Oro en Cannes y ahora conversa con Guatevisión. Se trata de Sergio Díaz, el director de cine guatemalteco que alcanza el éxito en Europa con su primera cinta. Muy buenas noches, bienvenidos a Noticiero Guatevisión. Les saluda Otto Ángel. Nos acompaña esta noche para traducir al lenguaje de señas lo más relevante que ha pasado en este fin de semana Doris Parada. Más adelante le vamos a contar lo que hasta ahora se sabe de la orden de captura de la ex fiscal general Telma Aldana, ahora ampliada a nivel internacional por petición del juez Víctor Cruz. Pero ahora vamos a hablar del volcán de fuego. Mañana se cumple un año de la tragedia que cobró cientos de vidas. Tatiana Cabrera regresó a San Miguel Los Lotes, donde lo que se vive aún es desolación. Sosteniendo en brazos un ramo de flores, llegó Marco Tulio Suárez a la entrada de San Miguel Los Lotes. Bajo sus pies, un arenoso camino le daba la bienvenida al lugar donde hacía años se había asentado para formar una familia. Sus pasos, cansados por el peso del triste recuerdo, lo guiaron al terreno donde vivió con su familia hasta hace un año. Ahí ya no hay nada, más que arena y rocas. Varias de estas las juntó en una especie de altar dedicado a su hija, quien estaría cumpliendo 19 años. Como yo no encontré a mi hija, entonces siempre lo llevo en mi corazón a venir a adornar, especialmente que va a cumplir ella 19 años, supuestamente de vida, ¿verdad? Pero no es así, ella está difunta. Y también mi hijo, un nietecito de 5 años que no lo encontré, también en honor a lo encontré. En el altar colocó un vaso que llenó con agua, además de 2 veladoras que se resistían a encender por el viento. Luego lo adornó con flores. A ratos parecía estarlo recordando todo. Se quedaba en silencio y sus ojos se humedecían por las lágrimas. Como no encontré a mi hija ni a mi nieto, yo siento esa cosa apretada en mi corazón, porque compóngale que todos los que ya tienen sus difuntos enterrados, que murieron en esta tragedia, ellos van, cada poco van a dejarle flores y a verlos cómo están y todo. Y yo a quién voy a ir a ver, solo a venir a ver las piedras porque no están ahí. A pesar de todo el dolor que lleva en su corazón, Marco Tulio tiene una razón por quien salir adelante. Ella era la mamá de una niña de 40 días que estaba en la PGN, pero gracias a Dios nosotros la tenemos ahorita a nuestro lado, ¿verdad? Y estamos tratando de sacarla adelante a ella, ¿verdad? Aquella bebé ahora tiene 1 año y 40 días. Toda la familia permanece en uno de los albergues de transición unifamiliares,
edificados en la finca La Industria, en Escuintla, lugar en el que se encuentran viviendo otras 320 familias. En el albergue los días transcurren lento. En su interior hace calor que se mezcla con las emociones y recuerdos de sus habitantes, entre ellos los López, quienes sobrevivieron tras cerrar la puerta y ventanas de su casa en Los Lotes, intentando refugiarse de los flujos piroclásticos. Nos encerramos en la casa con mis hijos, mis 3 hijos, mi esposa, mi hermana y mis 2 sobrinos, ¿verdad? Fuimos 8 los que sobrevivimos, quizás como 6:15, 6:20 llegó el rescate de donde estábamos, ¿verdad? Pero Dios es grande, ¿verdad? Porque a pesar de lo que sufrimos todo ahí, no nos quemamos, ¿verdad? En las casas contiguas vivía el resto de sus familiares. Todos ellos fallecieron. A la par de nosotros vivían mis tíos, estaban celebrando un cumpleaños de mi prima, ¿verdad? Ahí murieron 12 que estaban celebrando ahí, 12 de mi familia. A la par prácticamente estuvimos a 20 centímetros, 25 centímetros de la muerte, ¿verdad? Fue un milagro de Dios, ¿verdad? Porque sí, todo lo que nosotros vivimos ahí y poder sobrevivir, ¿verdad? Mientras que nuestra familia que vivía al lado de nosotros, todos murieron. La familia no rescató nada de su antiguo hogar, más que las fotos de la hija mayor de hace algunos años, colocadas en 2 cuadros de madera que cuelgan en una pared del albergue. Sus pequeños, de 9, 6 y 3 años de edad, reciben acompañamiento psicológico para ayudar a sobrellevar el trauma sufrido. Los 2 mayores se reincorporaron a la escuela. Esto es un dolor que tal vez nunca va a terminar, ¿verdad? No sé, porque es una tristeza cada vez que entra la oscuridad. 168 de las familias afectadas ya recibieron escrituras de las casas que construyó el gobierno. Mientras tanto, en el albergue, los sobrevivientes tratan de seguir con sus vidas y buscan un futuro mejor para los suyos. Por una Guatemala en paz, Dadiana Cabrera y Carlos Hernández. Ahora Carlos Paredes, nuestro corresponsal en Escuintla, nos relata cómo viven las personas afectadas que han sido reubicados y en algunos trabajos de mitigación luego de la tragedia. ¿Qué le pasó, Concepción? Cuéntame. ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Ajá. ¿A qué hora fue esto, don Concepción? ¿Hace cuánto fue esto? Intentaron escapar. Para quienes sobrevivieron a ese acontecimiento ha sido imposible olvidarlo. Yo no voy. No, yo no me animo a ir porque no puedo. Yo no puedo y yo ya le dije a mi familia que yo no puedo ir allá. Se podía escuchar los lamentos de diversas personas, ¿verdad? Solicitando ayuda, pero lamentablemente por la lava no se podía ingresar, ¿verdad? Para poder ayudar a los vecinos, ¿verdad? Las familias que sobrevivieron fueron ubicadas en albergues transitorios, construidos en la finca La Industria. Encontramos con el pastor Víctor Cruz, el rabino Joseph Garmón, y se formó la coalición humanitaria. Y se inició entonces en este lugar la construcción de viviendas para damnificados del volcán de fuego. Vinieron los alcaldes que donaron su salario para la construcción de casas y se empezó a construir las primeras casas. Aunque el volcán se mantiene en actividad, el peligro más cercano para quienes viven en la zona es el descenso de Lajares, siendo la temporada de lluvia la que amenaza con mover los millones de metros cúbicos que ha depositado el coloso en las barrancas. Desde el pasado 3 de julio nosotros hemos estado luchando con la emergencia, dada la situación del material que está depositado en la barranca Río Ceniza. Hemos estado nosotros gestionando con las autoridades. Y el principal es toda la movilización de materiales que expulsó el volcán, que se han estimado unos 30 millones de metros cúbicos.
y de eso se estimó que solo el 5%, difícil medirlo, pero se estimó entre 3 y 5% se movilizaron con el agua, digamos, bajaron del volcán en el año 2018. Por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión. En 3 de las comunidades contiguas a los lotes, sus habitantes están vulnerables por las lluvias o una nueva posibilidad de erupción del volcán. Pero ¿cuál es el plan de contingencia para responder durante otra emergencia? Dadiana Cabrera nos trata de responder esta pregunta. El Rodeo, Santa Rosa y La Reina son 3 aldeas que colindan con San Miguel Los Lotes, que quedó soterrada hace un año luego de la erupción del volcán de fuego. Estas comunidades también sufrieron los embates de la tragedia, quedándose sin insumos luego que las cenizas dañaran las cosechas. En el Rodeo ya está instalado un sistema de alerta que recibieron como donación. Con este se avisará a los vecinos durante alguna emergencia, mediante 2 tipos de sonidos que deberán reconocer. Tenemos 2 clases de sonido, una para precaución y una para evacuar, ¿verdad? Entonces estamos ya con las 3 comunidades activos para poder hacer el aviso a las personas que están así alrededor de la aldea, ¿verdad? Entonces ya estamos coordinados para poder trabajar con este sistema, que gracias a Dios por medio de las donaciones de Casacito se logró conseguir, ¿verdad? Las 3 comunidades tienen el mismo parlante, o sea, son 4 parlantes en cada sector y lo tenemos a alto nivel para que pues, todos escuchen y así poder cualquier emergencia avisar con tiempo, ¿verdad? ¿Ya les explicaron ustedes a los vecinos acá qué significa cada uno de los tipos de sonidos y qué es lo que tienen que hacer? Eso lo estamos por coordinar, como todavía no hemos inaugurado que lo inauguramos el lunes primero Dios, entonces ya ahí vamos a citar a la gente para poder darles la orientación de cómo se va a utilizar. El aparato está sobre un poste que tiene en la parte alta una pequeña galera para cubrirlo de la lluvia. El único problema radica en que los vecinos aún no saben cómo reaccionar. El encargado de su cuidado y funcionamiento es Víctor Morejón, miembro del COCODE. No hemos coordinado bien para poder estar, pero sí estamos trabajando en eso para que toda la gente esté enterada y podamos sacarlos con tiempo, pues tratar la manera de hacer las cosas bien. La comunidad, conformada por 400 familias, busca formar una coordinadora local para la reducción de desastres, que sería una local de la Conred, pero todavía está en planes. Sus vecinos de La Reina ya la tienen, incluso han organizado simulacros, pero el Rodeo, estando más cerca de la colonia que quedó soterrada, aún está en planes para saber qué hacer ante una nueva emergencia. Por una Guatemala en paz, Dadiana Cabrera y Carlos Hernández. Vamos a El Salvador, nuestro vecino país, que ahora tiene nuevo presidente, Nayib Bukele, quien fue investido en un acto masivo frente a la Asamblea Legislativa. El exalcalde asumió el cargo con promesas como reducir la migración e instalar un cuerpo de investigación similar a la CICIG. Quedáis en posesión del cargo de presidente constitucional de la República de El Salvador. Nayib Bukele asumió el sábado la presidencia de El Salvador durante una sesión solemne de la Asamblea Legislativa en la céntrica Plaza Gerardo Barrios de la capital, ante unas 10,000 personas y representantes de 83 países. Bukele, quien rompe con 30 años de bipartidismo en El Salvador, juramentó el mismo sábado a su gabinete de 14 ministros, en el que se incluye a 6 mujeres. El Salvador va a volver a ser el líder en la pujanza y la innovación en Centroamérica, como lo fue en algún tiempo, un tiempo que ya perdimos, pero que ahora lo recuperaremos y que no solo lo llevaremos ahí, sino incluso más alto, hasta donde nuestros sueños y nuestro tiempo lo permitan. Bukele, exalcalde de San Salvador,
tiene como uno de sus grandes retos frenar la migración irregular hacia Estados Unidos. El presidente de 37 años también ha definido entre sus prioridades contener a las pandillas o maras que reclutan a jóvenes y se sostienen mediante la extorsión y venta de drogas. Además, el joven mandatario busca luchar contra la corrupción, por lo que ha pedido apoyo a Naciones Unidas para instalar una comisión contra la impunidad. Vamos a un corte comercial y cuando regresemos, ¿qué dicen los candidatos de la propuesta del presidente Morales de traer militares de Estados Unidos a la frontera? Se lo contamos al regresar. Muchas gracias por seguir con Noticiero Guatevisión. Regresamos con más información. Con la inscripción de 35.300 candidatos, el Tribunal Supremo Electoral cerró el registro de aspirantes para estas elecciones. El sistema, dicen, no va a aceptar más modificaciones a menos que se ordene una inscripción por la vía judicial. El sistema informático por medio del cual se generaban los reportes de candidatos inscritos, no inscritos, que tuvimos algunas dificultades, como a ustedes les consta, en el desarrollo de esta etapa de inscripción de recursos de nulidad, etcétera. Se cerró el sistema que nosotros denominamos ICO antier. Ahí está cerrado y ya no se puede ingresar ni hacer ninguna otra situación. Se podrán hacer las modificaciones y si hay recursos de amparo que le ordenen al Tribunal Supremo Electoral y o al registrador de ciudadanos inscribir alguno, se tendrá que hacer. 900 personas fueron juramentadas para participar como voluntarios en los centros de votación del Distrito Central. Su trabajo será orientar a los votantes y personas con capacidades especiales para que lleguen a emitir su voto este 16 de junio. Anabela Morfin, integrante de la Junta Electoral del Distrito Central, dio la bienvenida a los voluntarios y los instó a informar sobre la importancia de realizar actividades cívicas y cuidar el voto de la ciudadanía. Los voluntarios tienen dentro de su formación la orientación de la población a su centro de mesa, tienen la posibilidad de ayudar a personas con alguna discapacidad para facilitarles el acceso, tienen la posibilidad también de identificar situaciones que en un momento dado puedan alterar el orden en el centro. En total serán 9.000 voluntarios los que participarán como orientadores de los votantes en los próximos comicios del 16 de junio. También se informó que se comenzó el envío de los kits de votación a los distintos centros. Además, se hacen las últimas inspecciones en los planteles educativos, que servirán como centros de votación. En los casos en que hay deficiente energía eléctrica o que hay problema con algunos centros de votación porque hay algunas láminas que están perforadas, tenemos que sustituirlas. Recordemos que es invierno el 16 de junio es probable que llueva y fuerte, entonces estamos tratando de habilitar lo mejor posible cada uno de los espacios en donde estarán situadas las mesas receptoras de votos. La magistrada del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Mijangos, que también dirigió el evento, precisó que el próximo 7 de junio dará a conocer detalles sobre la instalación de las mesas de seguridad en los centros de votación para evitar cualquier incidente. En este momento se están firmando acuerdos en el interior de la República, en distintos municipios, naturalmente haciendo énfasis en aquellos municipios que han sido, digamos, clasificados como de alta vulnerabilidad. La mayoría de los voluntarios que fueron juramentados emitirán su voto por primera vez. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Claudia Martínez. El Tribunal Supremo también este fin de semana habilitó el call center 2470-2700 que estará atendiendo simultáneamente 50 llamadas que atenderán a la población que puede hacer uso del servicio para resolver dudas sobre dónde le corresponde votar.
Los receptores de llamadas podrán resolver las dudas relacionadas a la emisión del voto o aclarar cuál es el motivo por el que un votante no aparece en el padrón electoral. Este call center o centro de llamadas ha sido implementado para que el ciudadano nosotros le demos información al ciudadano en qué centro de votación, en qué mesa le corresponde emitir el sufragio. Otras consultas que requieran mayor información serán dirigidas a otra línea. Y lógicamente aquellas dudas que tenga algún ciudadano que no se las podamos responder a través de este centro de llamadas, lo estamos direccionando a un teléfono en donde esa consulta va a ser atendida con mayor exactitud. Este es un servicio más que pone a disposición el Tribunal Supremo Electoral. El personal atiende en 2 turnos y tiene la capacidad de recibir 50 llamadas de forma simultánea y 10 en espera. Estamos atendiendo aquí desde este día hasta el día de las elecciones en un horario de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y si las necesidades del servicio así lo exigen, estaríamos ampliando ese horario posteriormente, previo al día de las elecciones. El centro de llamadas del Tribunal Supremo Electoral se encuentra ubicado en la 12 Avenida y 19 Calle, Colonia La Reformita, zona 12 capitalina. Bruna Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Claudia Martínez. El presidente Jimmy Morales ofreció al gobierno de los Estados Unidos permitir que soldados norteamericanos resguardaran la frontera que Guatemala tiene con México. A pesar que el Ejecutivo ha negado este tema, el viernes se supo que un congresista estadounidense le había recomendado al presidente Donald Trump tomar la propuesta del presidente Morales. El equipo desplegado este fin de semana de Prensa Libre y Guatevisión en varios puntos de la campaña habló con los aspirantes a la presidencia sobre este asunto y esto fue lo que nos dijeron. Demasiado drásticas. Las migraciones no se solucionan así, sino atacando las causas de las migraciones. ¿Cuál es la causa de la migración? La falta de empleo, es la pobreza, la diferencia en salarios entre lo que un guatemalteco gana aquí y lo que gana en Estados Unidos, haciendo el mismo trabajo o menos trabajo. Esas son las diferencias que hay que atacar. Yo creo que Jimmy Morales está confundido y ya está mal asesorado. No conozco los detalles ni la veracidad de todas estas noticias, pero el mensaje más importante es que no es construyendo muros que se mejoran las condiciones de vida de la gente, ya sea muros físicos o muros con personal militar. El país tiene que generar oportunidades de empleo, esos recursos que nos los den para mejorar las cárceles en Guatemala y luchar contra las extorsiones. Ahí sí yo les pido que nos ayuden hasta con una intervención. Yo no sé por qué los guatemaltecos pensamos que necesitamos extranjeros para cuidarnos a nosotros mismos en todos los sentidos, en corrupción, en defensa, etc. Esa es una falta total de conocimiento del presidente Morales de quién y cómo se hace la seguridad y una falta total de desconocimiento de cómo darle seguridad a nuestra gente. Pues hay que respetar la soberanía nacional, pero también hay que reconocer que el problema del crimen organizado y el narcotráfico excede nuestra capacidad financiera y que requerimos apoyo hemisférico. Necesitamos apoyo del país del norte que se queda con el dinero, con la droga, nosotros con las armas y los muertos. El tema de lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico es un tema serio para el cual necesitamos apoyo de nuestro mejor aliado comercial, en este caso Estados Unidos. Que nos equipen a nuestras Fuerzas Armadas, a cambio de nosotros ayudarlos a también combatir ese terrorismo y ese narcotráfico para Estados Unidos, que ellos puedan realmente tener aquí y nosotros poder pedirles ahora que también nos ayuden y que nos den equipo, que nos den armamento, que nos den todo esto para salir a combatir el crimen organizado y volverle la paz y la seguridad a la familia guatemalteca. Vamos ahora a revisar a algunos de los candidatos en campaña. La selección entre los 21 aspirantes a la presidencia en esta contienda, quiero decir, está relacionada con su posición en las preferencias electorales. Durante las últimas semanas hemos rotado la cobertura de estos candidatos. Comenzamos entonces con el resumen de este fin de semana con la UNE. Sus esfuerzos se concentraron en la Boca Costa de Quetzaltenango este domingo y en Chimaltenango ayer sábado.
Sandra Torres visitó Tecpan. En actualidad es uno de los municipios que abastece de agua a la ciudad de Guatemala por medio del río Yaxá, pero de proveedor pasó en la última década a enfrentar escasez de este recurso en aldeas y caseríos. Acá está el pulmón de la ciudad, aquí nace el famoso río Yaxá. Antes era demasiado, era una lindura. En educación, la presidenciable ofreció construir una extensión de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, implementar el programa Mi Familia Progresa. Y lo voy a apoyar a usted, don Serapi, con los proyectos de agua potable, con el adoquinamiento de muchas comunidades, como Puacorral. Los asistentes después del mitin regresaron a las aldeas aledañas del centro urbano de Tecpan, en pick-ups, que los transportaron para presenciar la visita de Torres. Por una Guatemala en paz, Edwin Pitán y Noé Medina. El presidenciable Julio Héctor Estrada estuvo de gira en San Marcos, urgiendo a los votantes a voltear a ver a los candidatos de su partido. Estrada evitó hacer ofrecimientos de campaña durante un mitin en el Salón Comunal de la Aldea San Sebastián, en San Marcos, este fin de semana. El economista pidió a los pobladores estar en la segunda vuelta. Prensa Libre y Guatevisión se trasladaron hasta la Aldea San Sebastián, a 2 horas de la cabecera de San Marcos, cercano al volcán Tajumulco, donde Estrada participó en el mitin. No les pido que voten por mí para presidente, les pido que voten por un concepto como lo que representamos nosotros: principios, valores, consistencia. Estrada viajó acompañado de la candidata a la vicepresidencia Yara Argueta y los diputados de la bancada Creo, con quienes insistió en dejar por un lado el resto de candidatos de otros partidos. Ya se están destruyendo entre ellos, con denuncias penales, con antejuicios, con ataques. Esa vieja política se está derrumbando, está temblando. La candidata vicepresidencial Yara Argueta también apeló a la juventud del binomio de Creo. Además, 200 árboles de pino y ciprés fueron obsequiados a los visitantes. Con información de Kenneth Monzón por una Guatemala en paz, Alex Rojas y Eric Ávila. Alejandro Yamatei se movilizó a Quiché e hizo énfasis en sus propuestas de salud, educación y el manejo del sistema penitenciario. Alejandro Yamatei. Durante su visita a San Andrés Sajcabajá, Quiché, Alejandro Yamatei afirmó que los 2 pilares de su gobierno serán la educación y la salud, para lo cual anunció que los niños que asisten a las escuelas preprimaria y primaria tendrán desayuno y almuerzo en el centro escolar y, a la vez, contarán con un seguro médico. El candidato presidencial aseguró que los reos deberán trabajar para poder alimentarse. Todos los escritorios que hacemos para las escuelas las compramos de empresa, cuando eso los podríamos hacer en las cárceles y nos saldría mucho más barato. Las placas de los carros las mandamos a través de los Estados Unidos, cuando eso las podríamos hacer en las cárceles. Por último, invitó a los vecinos para que ayuden a depurar el peor congreso que ha tenido el país. Con información de Francisco Martínez por una Guatemala en paz, Sergio Morales. Isaac Farchi de Viva estuvo en Huehuetenango realizando caravanas y reuniéndose con sectores religiosos. El candidato presidencial del partido Visión con Valores, Isaac Farchi, asegura que se deben hacer alianzas con los países vecinos para en conjunto abordar los problemas en común. Uno de ellos es la migración. Desde su plan de gobierno se va a frenar con la generación de condiciones dignas que mejoren acceso a los servicios básicos desde salud, educación, agua y sobre todo oportunidades de desarrollo mediante empleo. En su gira por Huehuetenango, donde se reunió con líderes religiosos de distintas iglesias evangélicas, caficultores, productores y participó de una caravana que recorrió las principales calles de la cabecera. En esta visita dijo que las necesidades de la población de todos lados son similares, el abandono es evidente, por lo que implementar el modelo de desarrollo israelí en Guatemala es posible para generar verdaderos cambios. Farchi criticó al presidente Jimmy Morales por permitir una inminente llegada de tropas del ejército de Estados Unidos para contener la migración, pues afirma que esto solo vulnera la soberanía del país. Y el presidenciable de la coalición PAN Podemos, Roberto Arzú, visitó Puerto Barrios, Morales Izabal y Livingston.
El presidenciable de la coalición PAN Podemos visitó este fin de semana municipios de Izabal, recorriendo el mercado de Morales. También visitó Livingston y Puerto Barrios, donde resaltó que sacará al ejército a las calles para combatir la inseguridad. Sobre las críticas a su presunta falta de capacidad para gobernar, el presidenciable dijo que nadie le tira piedras a un árbol sin fruta y que entraron en pánico las personas que tienen obsesión y compromisos con el crimen organizado, por eso lo desprestigian. Consultado sobre la migración, indicó que propondrá que quienes se encuentren en Estados Unidos puedan optar de una afiliación al IX para sus familiares y que entregará del presupuesto de la nación 2.000 millones de quetzales a los cocodes para que puedan administrar sus proyectos. Arzú enfatizó que pedirá a Estados Unidos que otorgue empleos legales temporales a los guatemaltecos para que un joven pueda en sus vacaciones estudiantiles viajar a trabajar a ese país o por periodo de 1 año. Por último, 6 candidatos del partido UCN, entre alcaldes y diputados, se unieron en apoyo a Roberto Arzú en el camino en búsqueda de la presidencia de Guatemala. Por una Guatemala en paz, Donny Stewart, Noticiero Guatevisión. Y para cerrar esta ronda, el alcalde de Villanueva y candidato de Prosperidad Ciudadana, Edwin Escobar, se movilizó a Suchitepeques luego de estar el sábado en el cambio de mando de la presidencia salvadoreña. Un convite de 20 mujeres y 4 hombres recibió el mitin que Edwin Escobar ofreció en el parque de Chicacao, Suchitepeques. Escobar participó en una breve caminata, acompañado de la candidata a la vicepresidencia, la ex jueza Blanca Alfaro Escobar, apuesta a convencer a los votantes, criticando a la vieja política e invocando la gestión de un gobierno municipalista. Sacamos a la vieja política y hacemos la diferencia, porque Edwin Escobar, y se lo digo aquí de frente a todo el mundo, le va a ganar en segunda vuelta a esa vieja política. Escobar ofreció la creación de centros de salud comunitarios en todas las aldeas de Chicacao, así como farmacias municipales. Escobar prometió crear una policía comunitaria, empleo para apoyar a 100.000 jóvenes en sus estudios, así como trabajo compartido. Por último, el candidato de Prosperidad Ciudadana ejemplificó que al cambiar las bombillas de alumbrado eléctrico con lámparas ahorradoras, reducirá la factura de tasa municipal que pagan los vecinos. Con información de Kenneth Monzón, por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Erika Ávila. Vamos a un corte comercial y cuando regresemos le contamos de la resolución del juez Víctor Cruz sobre Telma Aldana y la Interpol. ¿Podrá ser capturada la exfiscal en el extranjero? Se lo contamos al volver. Muy buenas noches, a continuación les comparto las condiciones del clima para las próximas horas de hoy, domingo 2 de junio. Entramos de lleno con la información. Para esta noche tendremos cielos nublados con posibilidad de lluvia y para mañana las mismas condiciones, pero especialmente actividad eléctrica en horas de la tarde y parte de la noche. Tendremos saturación de humedad en el suelo para los departamentos ubicados en el suroriente, costa sur y suroccidente de nuestro país, por lo que no se descarta la posibilidad de que se puedan presentar deslizamientos y derrumbes y lahares, especialmente en la zona de la cadena volcánica. Se reportaron 128 personas damnificadas por estas lluvias y en tema de infraestructura se reportaron 8 carreteras afectadas, por lo que la Conred anunció una alerta amarilla institucional para departamentos como Alta Verapaz, Totonicapán, Quiché, Sololá y el departamento de Quetzaltenango y una alerta anaranjada para el departamento de Escuintla. Y a pesar que estamos en temporada de lluvia, se reportaron 11 incendios forestales activos en el departamento de Petén, por lo que la Conred llama a la población para que se tomen las precauciones necesarias. Para los próximos 3 días tendremos lluvia acompañadas de tormentas eléctricas en la ciudad capital y las temperaturas máximas estarán reportando entre los 24 a los 26 grados centígrados. Y esperamos la salida del sol el día de mañana a las 5:32 de la mañana y se ocultará a las 6:29 de la tarde. Siga bien informado en Noticiero Guatevisión. Gracias. Seguimos con más. El juez Víctor Cruz, quien lleva la causa penal contra Telma Aldana y quien giró su orden de captura, ahora pidió a la Interpol, la Policía Internacional, que fuera detenida. La carta fechada semanas atrás solicita ubicar a la exfiscal, quien estuvo residiendo en El Salvador y ahora se conoce que está en los Estados Unidos.
La orden está fechada el pasado 17 de mayo y dirigida al jefe de la División de la Policía Internacional Interpol. Se le solicitó dar trámite al contenido de la notificación roja para poder capturar y extraditar a la exjefa del Ministerio Público. Desde la Fiscalía no se hizo ningún comentario porque el caso está bajo reserva judicial. Por el mismo motivo, tampoco la Dirección de Comunicación del organismo judicial quiso pronunciarse al respecto. La solicitud fue girada por Harold Vázquez Gómez, jefe interino de la División de la Policía Internacional, Interpol Guatemala, por el juez Víctor Manuel Cruz Rivera, titular del Juzgado 10º de Primera Instancia Penal, contralor del caso, para la posible localización y trámite de la posible extradición de la ciudadana guatemalteca Telma Esperanza Aldana Hernández, declarada por el juez Cruz en rebeldía y orden de aprehensión en su contra. El Ministerio Público señala a Aldana por la contratación del decano Gustavo Bonilla, bajo el renglón 029, desde el 6 de enero al 31 de diciembre del 2015, con un pago de 16.774.19 quetzales en enero y otros 11 salarios de 20.000 entre febrero y diciembre, para un total de 236.774 quetzales. Los delitos que enfrenta Aldana no estarían incluidos en el convenio de trabajo que se tiene con la Interpol, por lo que todavía hay que esperar que esta entidad admita la solicitud y active la orden de captura internacional. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras. Mientras tanto, fiscales piden protección para su colega, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, contra la Impunidad, quiero decir, Juan Francisco Sandoval. Por medio de un comunicado, la Junta Directiva de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público rechazó el ataque sistemático, citan, contra Sandoval y demás personal de la FESI. Ante este pronunciamiento, el jefe de FESI, Juan Francisco Sandoval, manifestó que las denuncias, que a su criterio están fuera de lugar, solo son un reflejo de frenar los avances que se han logrado. Que algunas denuncias tan ridículas como que por el hecho de haberme reunido con el comisionado de la CICIG en San Salvador en un día que yo estaba de descanso, por el hecho de haber acudido a una marcha en la que estaba fuera de mi horario de trabajo, por eso mismo me estén denunciando y que ya han pasado casi 2 años y sin embargo no existe ninguna voluntad de desestimar las mismas. La totalidad de fiscales de la FESI están denunciados, en su mayoría el jefe de FESI, Francisco Sandoval, y el fiscal André González. Lo que parece es que la manera en que sistemáticamente tratan de obstaculizar la función no es lo mismo que un servidor público ejerza sus funciones a plenitud, teniendo conocimiento que al final de cuentas no va a tener ninguna consecuencia. En cambio aquí lo que ocurre es de que por el contrario, por realizar sus funciones, ellos están siendo objeto de persecución. El comunicado fue emitido tras conocerse que la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público inició una investigación en contra del fiscal André González, como parte del procedimiento de investigación por una denuncia interpuesta por el diputado Felipe Alejos. La preocupación que a mí me genera es que se han abierto tantas denuncias, muchas de ellas son espurias y desde un primer análisis considero que pudieran haber sido desestimadas. Sin embargo, pues las mismas se encuentran abiertas y pues siempre se encuentra latente la preocupación de que por una parte tenemos que cumplir con funciones de investigación dentro del Ministerio Público como parte de nuestras funciones, pero por otra parte tenemos que estarnos defendiendo de muchas denuncias espurias y que al final de cuentas de la propia institución. También se pronunció Alianza por la Reforma y otras organizaciones de la sociedad civil en el mismo sentido. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Claudia Martínez. Y ahora las inolvidables de la semana. Sigue el caballito electoral dando de sí. Allá va la llanera solitaria. Al frente de los sondeos. Doña Sandra sigue allá arriba. Imperturbable hasta que... los gringos ubicaron en su puesto paradero de Mario Leal. Uf, aquel que fue su vicepresidenciable en 2015. Sí, aquel por el que se desilusionó Colón. Las manos solidarias de la UNE se convirtieron en puños.
¿Por qué caso? Financiamiento electoral anónimo. Oh, los 40 millones de Gustavito. ¿Qué? Parece que la mala suerte comienza a jugarle otra vez a la Dama Verde. Como aquella vez que la CC le dijo que no. Es para defender el derecho de más de 1.137.000 guatemaltecos y guatemaltecas que están allá afuera clamando justicia. O como la otra vez que apareció en la boleta Black Pitaya. ¿Y esta vez quién será la mala suerte de doña Sandra? ¿Cuáles son sus estudios? Presente sus credenciales, su capacitación. Yo soy bachiller, nunca me gradué de la universidad, fui muy mal estudiante. El eminentísimo y letrado Roberto Arzú. El tema es Boberto Arzú. Él es más conocido como Boberto Arzú. Se llama Roberto Arzú. No es bueno para estudiar. Tampoco es bueno para manejar empresas. Llegué a tener muchísimo éxito a muy joven edad y cometí muchos errores. Realmente, no ¿errores sé si la palabra es igual a quiebras? Sí, llegué a, bueno, no sé si quebrar, pero sí llegué a perder mucho de lo que había logrado hacer. Sí, pues manejar el Estado es una cosa muy sencilla. Que está, Dios mío, no quiero decir lo que voy a decir. Más allá de ser cierto que esté en segundo lugar o en tercer lugar de las encuestas para ser presidente de la República, con solo el hecho que Boberto Arzú pase a segunda ronda, yo les digo, guatemaltecas y guatemaltecos, por el amor de Dios, ¿qué carajos? ¿En qué nos hemos convertido? Él dice que nadie le tiene orden de captura. Y que puede salir libremente de Guatemala. Por eso graba videos en migración, donde se supone que está prohibido usar el celular. ¿Qué día soy vos? Hoy es el día miércoles 22 de mayo. ¿Y qué hora es ahora? Exactamente 11:44. ¿Y de dónde estoy entrando? De un vuelo procedente de Estados Unidos de United. Muchas gracias. De Texas. Muy amable, muchas gracias. Por el amor de Dios, hemos tocado fondo. Ha habido fuera de micrófonos que me dice gente, Jimmy Morales, permítanme, discúlpenme. No. Jimmy Morales tal vez es hoy el peor presidente de la historia. Hoy puede ser el peor presidente de la historia. Pero no comparen a Jimmy Morales con Boberto Arzú. En esta campaña todos quieren llamar la atención. Julia Héctor. ¿No se llama Luis Héctor? O Héctor Adolfo. O como se llame. Puso su oficina en el Obelisco. Todos quieren llamar la atención. Llámate y hace lo propio con su lenguaje muy florido. Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más en la historia de este país. Bien macho. Como me está grabando Prensa Libre, y estuvo la vez pasada, el domingo pasado, estuvieron conmigo los de Guatevisión, allá en Retaluleu, les vuelvo a tirar la de los inolvidables. Yo soy Alejandro Yamatei, quiero ser presidente, pero quiero ser bien recordado, y no quiero ser recordado como un hijo de puta más en la historia de este país, porque eso es lo que hemos pensado de quienes nos han gobernado. Y lo hemos dicho, yo lo he oído en cada lado. Me dicen, usted, doctor, no vaya a ser como ese hijo de puta que vino y ofreció la carretera y no la cumplió. O el hijo de puta que vino y dijo que iba a hacer un hospital y no lo cumplió. Los de valor ya ni para paraguas les alcanzó. Sin candidata tienen que afrontar solitos el vendaval. Como Tel Maldana, que abandonó a su suerte a los de Semilla. Pobrecito. Pero la campaña que más llamó la atención es la de Firulais, que no confía en el póster de la doña. Bien dicen que los chuchos nos avisan de posibles catástrofes. Pero el momento llamativo, vergonzoso, de pena ajena, de la semana, se lo llevó el capitán Galdames. No es por su jerga electoral. Tampoco su maña de dejar plantados a los periodistas en las entrevistas. La usted, como en el aguacatán. Por su personalidad pesada. Algo así como Jimmy, que ahora va a demandar a cada guatemalteco que lo insulte. La mora judicial a todo lo que da. Yo soy el presidente, pero así como yo soy presidente, el policía que detiene a un vehículo y tiene que ejercer sus funciones como policía, ese policía debe ser respetado por la ciudadanía. No se le puede decir, policía,
tal por cual. Esta elección debería definirse como lo hacen los diputados en Honduras. Pasó en la colonia de San Francisco. ¿Dónde vive ahora? ¿Dónde vive ahora usted? Alto de Trapiche. ¿Se imaginan usted un salto social producto de ser un mercenario? Porque no tenía acá. Y yo jamás... No soy mercenario. Muchas gracias. No soy mercenario, pues la gran puta. ¿Escucharon? ¿Vieron ustedes? Marvin, por favor, Marvin. ¿Escucharon? Yo no soy mercenario. A mí no me acusas así. A puro debate limpio. Permítame, me disculpan, este tipo de mercenarios son los que abundan en nuestro país. Mire, mi madre... A mí no me acusas así. Me disculpa, y yo lo estoy tratando de ustedes, licenciado Villanueva. No. Es interesante, por una sencilla razón, así ocurre cuando no pueden defender sus ideas. No soy ningún mercenario. Hasta aquí este segmento. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. ¿Y si usted fue parte de alguno de ellos? Por favor, no se enoje. Perdónenme, pero hemos tocado fondo. Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel y Ben Keichi. Cuando regresemos hablamos con el primer guatemalteco en ganar un premio en el afamado Festival de Cannes en Francia. Regresamos dentro de poco con Noticiero Guatevisión. Gracias por seguir en Noticiero Guatevisión. La película guatemalteca Nuestras Madres hizo historia al haber sido reconocida con varios premios en el prestigioso Festival de Cannes. Conversamos con el director César Díaz sobre su experiencia en Francia. Pablo Juárez nos tiene los detalles. Goes to César Díaz En esta oportunidad me acompaña el director cinematográfico César Díaz, quien presentó recientemente en el Festival de Cannes su ópera prima Nuestras Madres y resultó ganadora del premio La Cámara de Oro. César, por favor, si puedes compartir con nosotros un poco cómo fue tu experiencia en ese importante festival. Fue, para empezar, increíble que nos hayan seleccionado, porque hay 1100 películas dentro que se presentan a la Semana de la Crítica y escogen 7. Entonces ya eso para nosotros era un gran regalo. En el primer pase que tuvimos, cuando presentamos la película con todo el equipo, tuvimos un stand ovation del público y de pronto la gente empezaba a llorar, o sea, había como algo muy, muy fuerte que estaba sucediendo. Y luego yo tuve otra función con público en un pueblo al lado de Cannes, que es una asociación de cinéfilos, y entonces también ahí tuvimos una reacción muy, muy buena del público. Y nos dan primero 2 premios. Nos dan primero el Ray Dog, que es la asociación de ferrocarrileros cinéfilos, que también es el público que nos lo da, y luego me dan el premio de la Sociedad de Autores. Eso también fue muy lindo porque era como los guionistas y los autores reconociendo mi trabajo, y de pronto me llaman y me dicen el festival nos invita a la ceremonia de clausura, y eso solo puede significar que te dan un premio. Y yo en el festival, el único premio que me podía ganar era la Cámara de Oro. ¿Qué sentiste cuando estabas sosteniendo en las manos el premio? Híjole, ¿sabes qué sentía? Es una película que tardé un montón en escribir, que me tardé un montón en levantar. Entonces fue como, al final de cuentas no me equivoqué. Porque cuando pasas 5 años con un proyecto, pues tienes que tener mucha garra y mucha tenacidad o mucha terquedad para poder mantenerte ahí y seguir trabajando. ¿Qué crees que significa este premio para la industria en Guatemala? Yo lo que creo que significa es que le estamos enseñando al mundo, 1, que sabemos hacer cine, 2, que tenemos historias que contar, y 3, que tenemos la calidad como para poder competir en esos ámbitos, ¿no? Por otro lado, a nivel interno, es que el Estado entienda que el cine es una industria, que el cine también es lo que le enseñamos al mundo de nosotros mismos como país. ¿Reconoce al hombre que está en la foto, señora? Creo que es el jefe. Nuestras Madres cuenta la historia de un joven antropólogo forense que tiene a un padre desaparecido durante la guerra, y un día viene una señora del altiplano y le dice, yo también tengo a mi marido desaparecido y aquí está su foto. Y en esa foto él ve a su padre y se lanza de cabeza
para desenterrar los cuerpos de ese pueblo. Y en este viaje se va a dar cuenta que tal vez su identidad personal es mucho más compleja de la que él pensaba. En el fondo es un chavo buscando a su papá, y eso creo que es universal, y creo que un espectador en cualquier país del mundo puede identificarse con esa búsqueda. ¿Cuándo crees que el recorrido de esa película llegue a nuestro país? Queremos hacer un proceso que es empezar en Pambach, en el lugar donde filmamos, para poderle enseñar a la gente y compartir con ellos sus historias y lo que nos dieron, y a partir de ahí venir como en un cine itinerante hacia la ciudad. Te agradecemos muchísimo la oportunidad que nos diste de poder platicar un momento. Y el mensaje final sería que cuando salga la película, que la gente vaya a verla y que podamos discutirla y que podamos reflexionar juntos, que para eso sirve el cine, para vivir una experiencia cinematográfica y para que pensemos juntos. Muchas gracias por acompañarnos en Noticiero Guatevisión. Les recuerdo, mañana a las 5:45, toda la información de la jornada también en vivo a la mañana, a la 1:06 de la tarde, William Poroj con las emisiones en vivo y departamental de Noticiero Guatevisión, y a las 9 de la noche, María Luisa Gómez y Ben Keichin con nuestra emisión estelar y Sin Filtro. Que tenga una muy feliz noche y un muy feliz fin de semana.